Gracias por escuchar un mensaje más de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás un mensaje traído por nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. Bueno, pues te doy la bienvenida. Mi nombre es Chuy Cantú y soy el pastor de Odilia Church junto con mi esposita Ana Laura, y queremos darte una bienvenida en línea, aunque muy pronto sabemos que tendremos el privilegio de vernos de nuevo y poder darnos un gran abrazo. Con respecto a eso, mucha gente veo que están de alguna forma un poquito desesperaditos por salir y por hacer cambios y tal vez no veas muchos detalles tan malos y pienses que de alguna manera sería un momento prudente. Como pastores tenemos una responsabilidad sobre ti, sobre tu familia. Por lo tanto, nosotros es muy probable que no vayamos a reanudar nuestros servicios hasta que en realidad sintamos, ¿verdad?, paz en el corazón de que es un tiempo perfecto. Tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo iglesia, pero también entendemos que corre la responsabilidad de muchas familias sobre nosotros y es preferible, si es necesario, esperar un poco más de tiempo para que tú y para que tu familia estén muy, pero muy bien. Así es que bueno, una vez más, bienvenidos a Odilia Church en línea. Y bueno, te vuelvo a recordar, si tú por alguna manera quisieras extender tus contribuciones para nosotros, puedes hacerlo como habitualmente lo haces, con un mensaje de texto y también por QuickPay, por Zelle, ¿verdad? Bienvenidos, pero quiero animarte a que si tú eres de otra iglesia, por favor, diezma en tu iglesia, apoya a tus pastores, apoya a tu gente. Y bueno, ¿qué les parece si hoy hacemos una oración antes de comenzar este mensaje? Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalas. Bendito eres, te exaltamos, te adoramos. Señor, abre el corazón nuestro y de cada persona que está del otro lado de esta transmisión, ahí en su computadora, en su teléfono. Espíritu Santo, ve, llega hoy, ve con tu paz y abre el entendimiento para que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy en día es imposible no hablar de la situación que se vive actualmente en nuestro mundo. De alguna forma es imposible literalmente ignorar todo lo que acontece alrededor de nosotros. Entendemos que en este mismo momento tú y yo, el mundo entero, nos encontramos en medio de una cuarentena, para algunos países en una forma y en unos días, para otros países en otros tiempos, en otra temporada, en otros días, pero todos hemos tenido que entrar en aislamiento o en cuarentena. Y esto fue generado por la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad?, por el virus COVID-19 o coronavirus. Si tú prendes las noticias ahora, escucharás muchísima información acerca de este virus el día de hoy. Y en esa información vas a escuchar cualquier tipo de opiniones diferentes. Ahora con las redes sociales escuchamos alguna información basada en la verdad, otras basadas en temor y otras aún basadas en muchísimas mentiras. Es triste, pero es la verdad. Esta información que lejos de ayudarnos a ti y a mí o de ayudar a nuestra sociedad, hermano, pudieran lograr inclusive meterlos en el más grande temor que tú te puedas imaginar. Honestamente, todo este tipo de información genera tanto temor que tú y yo pudiéramos estar hasta el punto no solo de bajar nuestro ánimo, sino que también aniquilar, bajar nuestra fe. ¿Sabes una cosa, querido amigo? Las situaciones adversas y los problemas que vivimos día a día, en general, tienen la capacidad de destruirnos o de reconstruirnos. Cada situación que tú y yo vivimos. Pero dar un informe de destrucción o construcción es la decisión de cada quien. Esa es una decisión que tú haces o que yo hago.
tenemos que tener muchísimo cuidado con los informes que se dan, con los informes que tú y yo aceptamos y con los informes que les permitimos hacerse verdad en nuestras vidas. Hoy he titulado mi tema El informe de mi cuarentena. El informe de mi cuarentena. Y es súper importante que tú y yo entendamos esto. Ahora mismo, querido hermano, si tú y yo nos encontráramos en medio de una cuarentena, ¿verdad? De hecho, nos encontramos en medio de una cuarentena, pero si yo te preguntara ahorita, ¿cuál es el informe de tu cuarentena hasta el día de hoy? ¿Cuál es ese informe? ¿Qué es lo que yo puedo escuchar de ti hasta hoy en la cuarentena? ¿Cuál es el informe de tu cuarentena? Y lo más seguro es que lo que voy a escuchar de ti es ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que ves ahora? ¿Y qué es lo que ves a futuro? Son tres cosas muy importantes. Estoy completamente segurito que todos diremos cosas diferentes. Cada uno de nosotros, si yo les pidiera ahorita y juntara a todos ustedes, cada uno de nosotros daríamos un reporte distinto. ¿Por qué? Porque algunos estaríamos basados en nuestras experiencias, ojo, aunque no sean propias. Muchas veces basamos nuestro informe en las experiencias de alguien más y eso es chistoso, pero sucede. Otros lo estaríamos basando en sentimientos, de igual forma que siento yo, pero lo que escuché que siente alguien más. Otros de ustedes me estarán diciendo pensamientos, ¿verdad? Lo que han llegado a pensar. Y de nuevo, pueden ser pensamientos propios o pueden ser pensamientos de alguien más. Sin embargo, todo informe tiene algo en común. Se generan a base de lo que tú y yo escuchamos o vemos. Por lo tanto, en base a lo que tú y yo escuchamos, investigamos o no. Y después nos informamos. Esto quiere decir que cuando tú y yo vamos a dar un informe, mi hermano, la parte más importante de este informe es la fuente de información. Cuando tú escuchas algo, lo primero que haces, vas a San Google. La mayoría de las personas es lo primero que hacen. Investigas y vas a ver si tú lo puedes ver con tus propios ojos, si tú lo puedes corroborar, si esa fuente va a ser creíble para ti o no. Ahora, si la fuente de información es buena, ¿sí? Daremos un informe. Si la fuente de información es mala, el informe, te garantizo, no será bueno o no tendrá credibilidad. Por cierto, analizar la credibilidad de tu informante es la parte más importante. Te pregunto de nuevo, ¿cuál es el informe de tu cuarentena? Querido amigo que me escuchas, ¿cuál es el informe de tu cuarentena? Es una pregunta simple, pero es una pregunta que tiene muchísimo cuidado. Y es algo que yo quisiera que te pudieras concentrar y pudieras dejar que tu corazón se relaje. Este mensaje es para todos aquellos que en realidad no han pasado la mejor cuarentena. Que en realidad la temporada donde los primeros días todo era risas y todo era felicidad y todo era muy a gusto porque bueno, al fin y al cabo estamos en la cuarentena, pero estamos disfrutando de nuestra familia y estamos disfrutando de las cosas que no disfrutábamos antes. Sin embargo, el tiempo y la desesperación y la información que estás recibiendo, lo más seguro es que ya ha estado cambiando cómo sientes ahora tu cuarentena. Por lo tanto, ¿cuál es el informe de tu cuarentena hasta el día de hoy? Acompáñame a leer por favor en las Escrituras, en el libro de Números capítulo 13. Y yo quiero poner un poquito en contexto todo esto. Y estamos hablando donde Moisés
está a punto de ver la tierra prometida. Él manda 12 espías para que vayan y exploren esa tierra, y esos 12 espías son líderes cada uno de sus tribus, y no son personas cualquiera, son 12 individuos calificados en liderazgo, en puestos importantes que Moisés ha mandado por instrucción de Dios para que ellos vayan, observen la situación y regresen con un informe, ¿sí? Ahora, Dios ya había prometido darles una tierra. Sin embargo, le dice a Moisés, nuestro Señor dice a Moisés, hey, por favor, manda a 2 espías y que exploren esta tierra. Ahora vamos a ver cuál fue la indicación que Moisés dio en el versículo 1 al 3. Esto es en el capítulo 3, en Números. Dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Todos jefes de las tribus de Israel. Ahora, si tú y yo leyéramos un poquito más adelante, por ahí del versículo 17 más o menos al versículo 19, Moisés envía a estos hombres y les da unas instrucciones muy interesantes. Les dice, hey, vayan, atraviesen al norte, a través del Negev, hasta la zona montañosa, y bueno, fíjense cómo es la tierra, averigüen sus habitantes, vayan y fíjense si son fuertes, si son débiles, si son pocos, si son muchos. Y en el versículo 19 dice, observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Vienen en ciudades amuralladas o sin protección o a campo abierto? Averigüen todo. Versículo 20 les dice, ¿el terreno es fértil o estéril? Chéquenme todo, por favor, señores. ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, ya que en ese momento era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Moisés quería tener información completa acerca de la tierra que Dios les había prometido. Él quería un reporte específico de las cosas que estaban sucediendo en realidad. Ahora, si pasamos a leer al versículo 23, dice algo muy interesante. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas. Un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, y esto significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Ahora, vamos a leer en el versículo 25. A la llegada de estos espías, y llegan con todo el pueblo y traen la información que Moisés les había pedido. Imagínate ese momento, ha de haber sido un momento súper emocionante. Están esperando una promesa, están esperando algo que Dios les había prometido. Van a explorarlo y ahora llegan con la información. Yo no sé de ti, pero cuando Dios me promete algo y alguien me va a dar información al respecto, mi expectativa está muy en alto. Yo estoy ansioso de saber qué es lo que va a suceder, especialmente ellos que ya tenían algunos años en el desierto. Versículo 25, viene el informe de los espías y dice la palabra del Señor, dice, después de explorar la tierra durante 40 días, quiero que por favor tomes nota, 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron, a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Y el versículo 27 dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país abundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen y ahí muestran a Moisés lo que ellos habían traído. Versículo 28, pon atención. Sin embargo,
El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. A este punto, hermano, con este reporte, imagínate la cara de las personas. Yo puedo ver literalmente a gente de estar así a estar así. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es interesante la información que recibimos. El pueblo de Israel jamás observó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo, pero recibieron el informe. En el versículo 30, yo quiero que me ayudes a leerlo, porque esto es muy importante. En el versículo 30 dice la palabra de Dios, pero Caleb trató de calmar al pueblo. Ese pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Y en el versículo 31 dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y esto fue lo que ellos dijeron. Dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces, versículo 32, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ahora, aquí viene, mi hermano, lo importante. Quiero que leas conmigo ahora en el capítulo 14. Desde el versículo 1 dice la palabra del Señor. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. La comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces, escucha bien, esta parte me encanta leerla con mucha pausa porque es interesante. Quiero resaltar, llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. ¿Qué fue lo que dijeron? Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. ¡Wow! O incluso aquí en el desierto. Se quejaban y el versículo 3 dice, ¿por qué el Señor nos está llevando a tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, escuche bien el versículo 4. Entonces conspiraron entre ellos y lo que dijeron me suena muy familiar. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Hermano, escúcheme bien. Me gustaría analizar esto contigo, por favor. Y me gustaría que vieras claramente lo que está sucediendo aquí. Primer frase que llama mi atención, llorar a gritos. Es triste, pero estas personas, este pueblo lloraba a gritos por algo que nunca sus ojos vieron y corroboraron. ¿Te suena familiar? Otra cosa que llama mi atención, dice, una gran protesta contra Moisés y con Aarón. Eso fue lo que ellos armaron y gritaron. ¿Sabes? Si algo sabe hacer el pueblo es protestar contra la autoridad. De hecho, anteriormente en el libro de Éxodos, Dios ya les había dicho, no te levantarás en contra de tus líderes.
en algunas otras palabras. Hoy en día, hermano, tú y yo hacemos exactamente lo mismo y necesitamos parar de hacer esto. El pueblo de Israel, cada vez que se veía en aprietos, tú lo puedes leer desde Éxodos en adelante, te podrás dar cuenta cuántas veces Dios probaba su corazón y Dios quería mostrarles que todavía estaba con ellos, y lo primero que ellos sabían hacer es llorar a gritos, poner una protesta contra la autoridad. Tercer punto importante es: hubiéramos quedado muertos en Egipto. Prefiero estar muerto en Egipto. Prefiero regresar a Egipto. Egipto, esclavitud, agobio, opresión. ¿Sabes? La fe, hermano, viene por el oír, pero el temor también. Entra por escuchar un informe equivocado. Cuando nos llenamos de temor, mi querido amigo que me escuchas, tú y yo nos vamos a paralizar. Dejamos de avanzar. Obviamente dejamos de creer y preferimos muchas veces parar lo que estamos haciendo, y en vez de avanzar en fe, vamos a regresar al lugar donde ya estábamos antes, al lugar de esclavitud, al lugar de depresión, al lugar de opresión, al lugar de tristeza. Era tanto el temor acerca de lo que nunca vieron pero escucharon, que preferían regresar a ese punto. El cuarto punto que me llama mi atención, dicen: ¿por qué el Señor nos está llevando a una tierra a morir? ¿En realidad el Señor les estaba llevando a morir? La respuesta es no. Sin embargo, cuando prestamos nuestro oído a los informes equivocados, tú y yo perdemos absolutamente todo. Cuando alguien llega a pensar de esta manera, querido amigo, tu fe ha caído hasta el piso. Es muy probable que el temor llega al grado que nuestra fe se pierde. Y se pierde la fe en las promesas que Dios ya había establecido. El pueblo de Israel tenía una promesa, y nada se parece a lo que estos hombres estaban expresando. Lo que sucede a continuación es muy interesante y lo voy a leer rápido porque quiero darle paso a lo que sigue, pero en Números 14, quiero leerte desde el versículo 5, dice: entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Wow. Es una tierra fértil donde fluyen leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y el versículo 10 dice: sin embargo, ojo aquí, sin embargo, el pueblo expresa las palabras que he escuchado muchísimas veces. Y dice el versículo 10, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir: claro que sí, vamos adelante, Josué y Caleb, gracias por ese reporte. No. Esa es la versión Hollywood y lo más seguro es que no la vas a encontrar. Lo primero que empezó a decir el pueblo fue: ¡hey! Apedreemos a Josué y a Caleb. Wow, increíble. Entonces, la presencia del Señor le dijo:
Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Y quiero que pongas atención en esto último. Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Hermano, ayúdame por favor a analizar esto. Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Nunca me creerás, Rodrigo, José, Víctor, no sé, Sofía, Andrea, como te llames. Nunca me creerás. Nunca me creerás. A pesar de todo lo que he hecho por ti. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha mostrado su mano poderosa contigo y conmigo? Y aún así, ¿dudas? Tú dices: pastor, es que todo lo que escucho es noticias negativas, todo lo que veo en Instagram, en Facebook, todo lo que me mandan, todos los memes, todos los videos, todos los reportes, todo lo que estoy recibiendo es negativo. Puras cosas que me hacen sentir mal. Mejor no quiero escuchar nada. He escuchado mucha gente hablar desde su corazón y decir eso. Mejor prefiero no escuchar nada. No, mira, al igual que el pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel tenía una opción de decidir cuál informe iban a creer. Y Dios te da la oportunidad a ti hoy, Víctor, José, Carlos, Andrea, Rodrigo, Carla, como te llames. Dios te da la opción a ti, hombre, mujer que me escuchas, de tomar una decisión y de decidir cuál es el informe que decides tú creer. Pero tienes que recordar ahora mismo, recuerda, tú y yo nos encontramos en medio de una cuarentena. Esto no es fácil, yo lo entiendo, pero te voy a volver a preguntar una vez más, igual que al principio, ¿cuál es el informe de tu cuarentena hoy? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que ves ahora? ¿Y qué es lo que ves a futuro? Querido hermano que me escuchas, la diferencia entre esos 12 espías, naturalmente, ¿qué es lo que habían visto? Esa no es su diferencia. ¿Por qué? Porque los 12 vieron exactamente lo mismo. Los 12 habían con sus propios ojos visto exactamente lo mismo. Vieron algunos frutos buenos, vieron algunas cosas increíbles, pero también vieron inconveniencias, vieron retos y vieron luchas que tendrían que enfrentar. Tal vez tristeza, vieron desilusión, yo no sé. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que ven ustedes ahora? ¿Qué estás viendo tú ahora? ¿Tristeza? ¿Confusión? ¿Desánimo? Tristemente, hermano, causados por la duda de dos informes distintos. ¿Qué es lo que estos veían en su futuro? ¿Qué veían ellos en su futuro? Bueno, obviamente, destrucción, muerte, algunos. La situación era la misma para los 12 espías, pero la decisión de creer una cosa o la otra le correspondía a cada quien. La pregunta para ti hoy, hermano, es: ¿cuál es el informe que estás creyendo tú ahora? La diferencia entre estos 10 espías y Josué y Caleb era muy simple. 10 de ellos creyeron en lo que vieron desde sus propios ojos. Sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron fieles y vieron desde su corazón la promesa que Dios les había entregado. ¿Cuál es el informe de tu cuarentena hoy, hermano? Depende de qué fuente está tomando
¿De qué fuente estás tomando la información? Esa es la forma en la que tú y yo podemos decidir qué es lo que te está pasando, qué tan doloroso, qué tan sufrido, qué tan terrible. Yo no quiero ignorar la situación que está aconteciendo en el mundo. Es inevitable, pero aún así existe algo. Hay una información correcta y eso es la promesa que Dios nos ha dado. Mi querido hermano, nunca jamás se nos prometió un mundo sin problemas. Pero sí se nos prometió tener paz en medio de cada uno de esos problemas. Para Josué y para Caleb, esta era la mejor oportunidad que iban a tener para ver cumplida la promesa de Dios. Y ¿sabes algo? Así fue. Pero para ti, entonces, en esta cuarentena te vuelvo a preguntar, esta situación que vives hoy o que vivimos hoy con el coronavirus, ¿cuál es el informe que podemos dar? ¿Cuál es lo que podemos decir? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué podemos platicar de esa cuarentena, de esos 40 días que hemos estado viendo esta situación? Sabes, Dios, querido hermano, nos prueba y nos refina, pero la mayoría de nosotros queremos regresar a Egipto cuando esto sucede. Maldecimos a nuestros líderes y gobernantes. ¿Sabes una cosa? Perdóname, pero hoy más que nunca tenemos que orar por nuestro país. Y hablo de nuestro país porque obviamente es en el país desde donde vivimos y asimismo operamos. Hermano, Trump no tiene la culpa de nada. Donald Trump no ha hecho algo, te garantizo, que Dios no haya permitido. Dios todavía es soberano, Dios todavía es el Rey de Reyes. Todavía el mundo se rige bajo la hermosa voluntad de Él. Así es que ningún presidente de ningún país en el mundo se le ha olvidado a Dios o se le cayó de su propósito. Si Trump está tomando unas decisiones, si el presidente de México, de Venezuela, Costa Rica, Colombia, siguen tomando decisiones que para ti son buenas o malas, querido hermano, eso no tiene nada que ver. Dios está permitiendo todo esto por una razón muy simple. La pregunta es, ¿qué es lo que tú crees? Isaías 48:10 dice: te he refinado, pero no como se refina a la plata. Más bien, te he refinado en el horno, como dice ahí, del sufrimiento. A ver, yo quiero que lo leamos de nuevo porque este versículo es muy interesante. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien, te he refinado en el horno del sufrimiento. Wow, es interesante este versículo. Sin embargo, me encanta más el versículo que sigue, porque aquí viene algo muy importante que tú tienes que entender. Dice el versículo 11, te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Querido amigo que me estás escuchando, la decisión de definir si es un buen reporte, la decisión de dar un informe de tu cuarentena, de un informe extremadamente victorioso e increíble a un informe completamente catastrófico y de destrucción, hermano, esa decisión la tomas tú. Aférrate a las promesas de Dios, amigo. Aférrate a Él y asegúrate que tu informe de esta cuarentena, querido hermano, es un informe lleno de esperanza, lleno de fe, sabiendo que tu Salvador tiene la victoria por medio de cualquier situación. Ante cualquier situación. Yo sé que muchos de los que me están viendo no tienen la mejor situación, pero esa es la oportunidad que tenemos para creer si en realidad Dios nos ha dicho que es quien Él dice en su palabra que es. Hermano, escúcheme bien. Desde la creación del hombre, Dios estableció algo y Dios prometió algo. Pero el trabajo de Satanás desde entonces hasta el día de hoy es si lo que Dios dijo, ¿lo aceptas o no lo acepto?
Toda tu vida se va a tratar de eso. Si tú recuerdas, cuando Satanás comienza a trabajar, cuando la serpiente comienza a trabajar en su tentación con el hombre y la mujer, él hace una pregunta muy interesante y dice, ¿qué Dios dijo? ¿Qué Dios dijo? Esa pregunta la vamos a ver siempre. ¿Que Dios dice que Él te rescatará por amor de su nombre? ¿Que Él dice que Él es tu pastor, que nada te faltará? ¿Que Él dice confía en mí? ¿Que Él dice confía en mí? En el mundo tendrás aflicciones, pero yo te cuido, yo te protejo, yo soy tu Dios y tu Salvador. ¿Que Dios dijo eso? Esa es la eterna batalla que tendremos. El detalle, hermano, y donde tú y yo definimos si esta cuarentena es lo mejor que nos ha pasado o lo peor que nos pudo haber sucedido, es cuál es la fuente de información. ¿Cuál es la fuente de los hechos para que tú puedas venir y decir, hey, mi informe de esta cuarentena ha sido el mejor? Las cosas no se ven bien, pero mi Redentor vive. Las cosas no se ven de lo más agradable, pero mi Dios todavía está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque he visto en su palabra cómo de la misma muerte Él se ha levantado a vida, y para darnos vida a nosotros a sí mismo. Querido hermano, aférrate a lo que Dios ha prometido hoy. Aférrate a sus promesas, aférrate a terminar una cuarentena. Yo estoy seguro que muchas personas que me están escuchando ahora mismo están batallando con el temor, están batallando con la identidad. Satanás ha sido muy bueno y muy certero en los pensamientos que diseñó para tu mente. Escúchame bien, ese es un reporte equivocado, hermano, porque la historia nos dice que nuestro Dios es un Dios que es poderoso, y este fulanito tremendito que te está metiendo pensamientos en tu cabeza son simplemente reportes equivocados para que tu informe tenga la información equivocada y comiences a llenarte de temor y comiences a declarar con tu boca derrota y comiences a desear regresar a Egipto, permanecer en esclavitud, permanecer en la derrota, en la depresión. Amigo que me escuchas, hay un tiempo especial hoy para la iglesia de Jesucristo. Hay un tiempo especial hoy para ti. El número 40 es un tiempo y es un número muy específico en la palabra de Dios. Es un ciclo donde los cambios tremendos llegan. Es un ciclo donde Dios comienza a traer algo nuevo. En la numerología bíblica, el 4 significa lo que sucede en la tierra, en el universo. Algo viene para nosotros. Nuestro Dios no nos va a vender una derrota. El problema es dónde estás basando la fuente de tu información, porque de ahí depende el reporte y el informe de tu cuarentena, mi hermano. Yo sé que hay gente que me está escuchando y su corazón ahora mismo está abatido, está cansado. Tal vez las palabras que yo te estoy diciendo, las palabras que yo he seleccionado, no han sido las mejores. Estoy seguro que las palabras que yo te digo probablemente hasta te irritan, te molestan. ¿Sabes? Cuando Josué y Caleb dicen, hey, podemos con esto, vamos a levantarnos en fe, Dios nos ha dado una promesa, Dios está con nosotros. En el momento que escucharon esas palabras, en el momento que se escucharon esas palabras, en el momento que tú escuchas esas palabras, automáticamente el enemigo va a llegar y te va a poner miles de pensamientos de duda, de temor, de inseguridad, para que tú comiences a maldecir a tu Dios y decidas regresar al lugar de prisión. Eso no es lo que Dios prometió, hermano. Si tú estás en esa situación ahora, hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para ti. El Dios de las promesas, el Dios de la salvación, aquel poderoso guerrero todavía está vivo y todavía Él tiene el mando sobre su pueblo. Y estos 40 días o este tiempo que estemos, independientemente de los días que estemos aquí encerraditos obedeciendo,
No tienen que ser los peores. No permitas que Satanás venga como un espía mentiroso, engañador, a darte un reporte falso. Porque la verdad de Dios tiene que comenzar por este oído y tiene que hacerse vida en ti. ¿Dónde está pues la información que tú y yo tenemos que tener? Donde estuvo desde un principio la voz del Creador. Desde el principio Dios le dijo a Adán: hey, yo te hice y te doy todo. Yo soy lo único que tú necesitas. Pero Satanás se encargó de decirle: no es cierto. Tú puedes hacerlo solo. No podemos hacerlo solo. Necesitamos a nuestro Creador con nosotros. Wow, yo puedo sentir en mi espíritu gente que ahorita su corazón está siendo muy atormentado, pero que en el principio estabas un poco molesto con este mensaje. Hoy te está haciendo libre. Dios te está haciendo libre. Yo sé que hay personas ahí, inclusive que escucharon esta transmisión y nunca antes has dado tu vida a Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que nunca antes le has dicho: Dios, yo creo que tú eres el hijo, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo creo que moriste por mí en la cruz y me arrepiento de mis pecados. Hermano, el final de esta historia que te he contado es muy triste, pero a la vez es muy increíble. Porque aquellos que decidieron no creer, Dios no les entregó nada. Dios no les entregó nada, sí les perdonó. Porque después Dios les dice a este pueblo: no, Moisés, déjame darles cuello. Parafraseando las escrituras. Y Moisés le dice: no lo hagas, Señor. Y vemos más tarde cómo Dios le dice a Moisés: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Y quiero que leas conmigo, porque en el versículo 24 leemos algo muy hermoso. Dice: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y el versículo 25, por favor, grábatelo. Dice su palabra: ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. ¿Anhelaban regresar? Pues regresaron, pero no a donde ustedes querían, sino regresaron a donde Dios decide que es el punto para comenzar de nuevo y pasar esa prueba una vez más. Amigo que me escuchas, no es tan complicado creerle a Dios, confiar en Él y poner su esperanza en Él. Pero la decisión es tuya. En este mundo siempre estaremos viendo detalles que nos van a causar mucho temor y mucha aflicción. Nunca vamos a dejar de ver eso. Es tan triste ver a un pueblo tan dividido. Todos los países están siendo tan divididos solamente porque la gente cree que teniendo la voz de redes sociales se cree que tienen la razón. Con mucho respeto para todos, pero he visto inclusive grandes líderes hablar y maldecir a nuestros presidentes. Yo no estoy a favor de uno o de otro, quiero que lo entiendas. De lo que sí estoy a favor es que Dios dice que tenemos que orar por ellos, porque las decisiones que toman no son fáciles. La presión que se ejerce no es fácil. No es fácil tomar decisiones sobre países divididos. No es fácil, especialmente como está Estados Unidos hoy. No es fácil. Pero pareciera que entre más avanzan las cosas, el pueblo no le interesa, no le importa cuál es la decisión que su líder toma. Ellos están en desacuerdo y punto. Mr. Trump puede tomar la decisión que sea. El pueblo siempre va a decir, ¿verdad? Y así era el pueblo de Israel. ¿Por qué nos trajiste desde que empezamos en el Mar Rojo y que Dios hace un milagro desde ahí? La misma situación.
a maldecir a sus líderes, a desconfiar de Dios. Por eso Dios en este punto dice, hey, hasta aquí. Les he dado muchísimas oportunidades. Dios te está dando una oportunidad a ti el día de hoy para que confíes en esa fuente de la mejor información que tu corazón puede recibir. Y esa es la fuente de su palabra, la fuente de su santa y hermosa palabra. Dios te ama, hermano. Dios quiere pasar tiempo contigo y Dios quiere que le hagas el dueño de tu vida. Él quiere que estos 40 días sean días para que estés explorando dónde está nuestro mundo en realidad, dónde está tu familia en realidad, cuáles son tus verdaderos gigantes, cuáles son tus verdaderos conflictos, cuál es tu verdadera aflicción, tu verdadero problema, tus verdaderos retos. Dios te está entregando eso en esta cuarentena. Pero lo más importante, ¿cómo has decidido verla tú? ¿Cuál es el informe de tu cuarentena? Gracias, Dios. ¿Sigo confiando en ti? ¿O ya me desesperé, Señor? Esto no. Empecé a ver toda la situación y empecé a ver que... Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, te entrego todas mis cargas. Mi trabajo, mi familia, te entrego todo por completo. Te entrego todo por completo. Te entrego mis preocupaciones, mi ansiedad, mi estrés, te entrego aún mi identidad. Te entrego todo, Señor. Te entrego completamente todo. Descanso en ti. Y yo sé que mucha gente ahorita está haciendo con sus lágrimas, derramando en su corazón. Ahí donde estás, tiéndete en el piso, comienza a hincarte y adora a tu Dios y dile, Señor, te reconozco. Te reconozco y estoy seguro que el final de esta historia no es un final desagradable. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar esa decisión si decido confiar en ti. Yo puedo tomar esa decisión si decido confiar en ti, si decido entender que tus promesas son para mí. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero hacerte una invitación ahí donde estás. Simplemente pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Y también reconozco que me he equivocado y he pecado contra ti y el pecado me ha alejado de ti. Me arrepiento de todo lo que he hecho y te reconozco en mi vida como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si por alguna razón tú hiciste esta oración, si por alguna razón es la primera vez que has hecho esta oración, si tú eres de otro país o eres de un lugar lejos de donde estamos nosotros en Texas, busca una iglesia. Hay muchas iglesias hermosas, hay pastores increíbles por todos lados. Si no la conoces o no la tienes y deseas que te ayudemos a conseguir una, por favor, comunícate en un mensaje directo por nosotros o mándanos tu mensaje de texto. Si necesitas ayuda, si estás en un momento de crisis, yo estoy seguro que mucha gente todavía sus pensamientos no les han permitido estar en una postura de paz. Si ese eres tú, aquí está la información en la pantalla. Puedes llamarnos, puedes mandar un mensaje de texto, estaremos ahí para atenderte. Si hay una necesidad que podamos cubrir, lo vamos a hacer. Si de alguna forma no podemos cubrir, te prometemos que te buscaremos ayuda. Para eso es la iglesia. Quiero darte un abrazo muy grande a la distancia y darle un abrazo a nuestra hermosa iglesia también. Algo que Dios puso en mi corazón, que pensaba esta mañana muy interesante, es que todos cuando inició el año 2020, yo creo que muy pocos esperaban esto. Y eso por decir o contar a aquellos que conocían en realidad lo que estaba pasando en otros países, pero creo que muy pocos contábamos con esto. Todos hablábamos al principio y al inicio de que este era el año 2020, año de la visión, año donde... ¿Sabes? Sí, en realidad es el año de la visión. Pero es el año donde tú vas a definir. En este año tú vas a definir dónde está tu visión. Si tu visión estaba en lo que ves, en lo que te conviene, en lo que te asusta, o tu visión está sin
importar las circunstancias, está en el Creador del universo y en su palabra. Si es el año 2020, es el año de la definición de la visión. Define tu corazón hoy y haz que esta cuarentena sea la mejor, que sea el mejor tiempo de tu vida y que el informe de la misma sea un informe de excelencia. Que Dios te bendiga mucho y gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos poder verte pronto y bueno, como ya sabes, puedes ir a nuestras redes sociales para cualquier tipo de contacto que quieras hacer con nosotros y podemos, por supuesto, estar contigo. Si necesitas ayuda, una vez más recuerda que puedes hacerlo. Que Dios te bendiga, te amamos y gracias por haber estado en Odilia Church Online. Bendiciones a todos, hasta pronto. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. De ser así, no olvides compartirlo en redes o enviarlo a alguien que tú sabes que puede bendecirle. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú. ¿Te gustaría saber por qué es tan especial cada domingo en Odilia Church? Ven y vive toda la experiencia cada domingo a las 11 a.m. en 1115 4th Avenue, Carrollton, Texas. Dios está haciendo cosas increíbles en nuestra casa. No olvides buscarnos en www.odilia.church y asimismo puedes encontrarnos en redes sociales. Si necesitas ayuda u oración, mándanos un mensaje de texto al 469-456-8437. Si deseas apoyarnos para seguir llevando un mensaje de esperanza alrededor del mundo, no dudes en hacerlo con un simple mensaje de texto al 84321. Busca Odilia Church, regístrate y listo. Sabemos que Dios multiplicará tu donación. De antemano, muchísimas gracias y recuerda que en Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.